Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos otro cineforo aquí en Cultura Mundis y con la alegría, como siempre, de que nos acompaña la doctora Marilena Garazzini. Marilena, Lele, mejor conocida por todos los que te queremos. Ujú. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar en Cultura Mundis. La verdad es que ya es como parte de mi familia, ¿no? Ya Eres de la familia. tenemos mucho tiempo de relación. Yo creo en Cultura Mundis, creo que realmente es un espacio diverso, que eso para mí es muy importante, ¿no? Donde cabemos todos desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas, incluso lo que vamos a presentar en un cineforo es una visión, es una manera de leer una realidad, pero caben muchas otras. Y por eso, pues vamos a tener una conversación, John y yo, pero lo primero que queremos es que en el chat, que siempre va a estar abierto, pues podamos participar a lo mejor colocando Por nuestra opinión supuesto, y por podamos después supuesto. también en algún momento determinado levantar la mano y hacer preguntas o comentarios que también valen. Entonces, Johnny, va a ser importante que a medida que vayamos conversando, vayamos dejando pequeños espacios donde la gente pueda aportar o dar sus miradas y Sí. enriquecernos todos pues con esta análisis de esta película donde hay tantas subtramas, ¿no? Pareciera haber una trama central, pero hay muchas subtramas que pueden ser analizadas desde diferentes perspectivas. Pero bueno, vamos con la nuestra, Johnny, ¿no? Que es Vamos con la con, que vamos vamos con lo a... nuestro. Primero que nada hay que decir de qué vamos a hablar. Es un cineforo sobre la mujer ilegal, un film del año 2020 lo podemos ver en Netflix, un film basado en testimonios reales, dirigido por Ramón Termens y que, bueno, quienes no lo han podido ver, va a contar la historia de un abogado que se dedica a ayudar a inmigrantes a conseguir los permisos de residencia en España, pero ocurre una muerte dentro del centro de internamiento para extranjeros y aquí es cuando la protagonista se va a encontrar con el protagonista y eso va a ayudar a dar con una situación que permite una cantidad de lecturas. Lele, tú mencionaste la palabra diversidad y me gusta que hayas arrancado por ahí porque permite entonces integrar a esta película las palabras diversidad, duelo, emigración, sufrimiento y buscar ante todo esto qué salidas, porque la película es una excusa para la cantidad de peticiones que muchas veces nos hacen en Cultura Mundis a través de nuestra página web www.culturamundis.com o de nuestro Instagram, que es además como se conforman los mismos cursos que los ciclos y las actividades que nosotros hacemos, guiándonos por las inquietudes y tratando de dar una respuesta a ellas que ustedes nos hacen. En este caso, para poder abordar este tema tan importante en la inmigración y conseguir opciones, además, de un punto de vista positivo, es donde Lele es perfecta, porque Lele trabaja desde el punto de vista de la logoterapia. Y yo te tengo unas preguntas, Lele, que quiero hacerte. Pero quisiera si nos puedes, a los que no saben aún qué es logoterapia, si puedes de una manera muy sencillita definirlo para luego preguntarte cómo desde ese ángulo de la logoterapia se puede abordar el tema, oye, el tema que genera la inmigración, que implica la separación, el duelo, el sufrimiento. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, para los que no conocen, a lo mejor no conocen el término de logoterapia, pero seguro que sí conocen algo de su autor, ¿no? Recordemos que el creador de la logoterapia es Víctor Frank, ¿ok? Que como judío en las guerras mundiales, pues pasa a 3 años de su vida en campos de concentración, pues viendo todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana y el manejo del sufrimiento y cómo es posible encontrar sentido a la vida, inclusive en estas situaciones tan críticas y tan dramáticas, ¿no? Entonces, logo, que significa sentido, es la terapia del sentido, o sea, cómo acompañar
a cualquier persona que esté transitando por cualquier situación, y generalmente las situaciones difíciles por las que transitamos tienen que ver con algún tipo de duelo, tienen que ver con haber perdido algo, ¿no? Uno puede perder una amistad, puede perder una pareja, puede perder un país, puede perder un trabajo, puede perder la salud. Entonces, al final, pues todas las situaciones que conllevan sufrimiento en la vida tienen que ver con pérdidas, ¿no? Entonces, es cómo encontrar sentido en esas pequeñas, grandes y diversas pérdidas que tenemos en la vida, y él pues nos da nos da cátedra en cuanto a cómo hacer para encontrar siempre sentido, y esta película está llena de duelos además, porque ya vamos a ver la cantidad de duelos quizás tradicionales. Uno puede concebir por duelo la pérdida de un ser querido, pero resulta que hay muchos tipos de duelo, y vamos a ver cómo en esta película se van presentando todos esos tipos de duelo y vemos cómo su director o la trama de la película los va manejando, ¿no? Entonces, es la terapia del sentido, es poder hacer análisis de la existencia y conseguir precisamente esas motivaciones. Víctor Frank habla de motivaciones particulares por las cuales uno pudiera seguir viviendo y reencontrar el sentido de la vida, pero esas las vamos a hablar en el transcurso de la Pero película. Leli, discúlpame que te interrumpa, pero que podría haber un vínculo entre la búsqueda del sentido de la vida y el sufrimiento. ¿Acaso había un sentido en el sufrimiento? Mira, bueno, yo creo que más que cátedra sobre el sentido de la vida, Víctor Frank nos da cátedra sobre el sufrimiento, ¿no? Yo nunca olvidaré en mi formación como logoterapeuta haber escuchado por primera vez que hay un sufrimiento necesario y hay un sufrimiento innecesario. Yo dije, wow, ¿cómo es eso de que hay un sufrimiento? Entonces, el sufrimiento innecesario es aquel sufrimiento producto de todos los condicionamientos, estereotipos, deber ser que tenemos, ¿no? Entonces, sufro porque no soy de determinada manera, porque no me veo de determinada manera, porque no soy lo suficientemente buena como madre, como la sociedad me pide que sea. Entonces, hay un montón de sufrimiento innecesario producto de condicionamientos sociales, ¿no? Pero Víctor Frank dice que hay un sufrimiento necesario que tiene que ver con las pérdidas vitales, ¿no? Cuando sufro, cuando pierdo la salud, eso es un sufrimiento que hay que aprender a lidiar con él. Cuando se muere alguien muy importante para mí, cuando tengo un duelo. Entonces, Víctor Frank nos da cátedra de cómo aprender en esas situaciones de duelo necesario, en situaciones de pérdida de salud, en situaciones de pérdida de un ser querido, en situaciones de pérdida de un país, porque entonces vamos hablando del duelo migratorio. Entonces, él habla de el desarrollo del coraje y el valor, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el coraje? ¿Cómo hacer para sacar lo mejor de mí? Y ahí además nos vamos con todo lo que es la capacidad, el potencial y todo lo que son los valores humanos, ¿no? Entonces, él va hablando de la posibilidad de conseguir valor en la experiencia del disfrute, así sea mínima. Él hablaba de los amaneceres en el campo de concentración. Es increíble cómo alguien puede estar en un campo de concentración y esperar para disfrutar ver el amanecer, porque sabe que el resto del día no va a ser fácil, pero no por eso yo voy a dejar de disfrutar el amanecer, una pequeña conversación con un amigo. Entonces, él habla mucho de valores, de lo que tiene que ver con valores de disfrute, de experiencia, así sean mínimos, tenerlos presentes, porque eso nos da valor y coraje para afrontar las situaciones ya de dolor físico, de dolor psicológico. Entonces hay un sufrimiento que tenemos que aprender a lidiar con él, que es lo que él llama sufrimiento necesario, que además después me hace crecer, que me fortalece, que me hace valorar más las experiencias de lo que sí está, de lo que sí es posible y de lo que sí existe, ¿no? Entonces, un poco por ir entrando en la temática ya, ese desarrollo del coraje ante el sufrimiento que no puedo evitar, ¿no? El sufrimiento necesario. Ahora, fíjate, Lele, porque en la mujer ilegal se plantean varios tipos de duelo. No solamente está el duelo de la emigración, que es dejar la tierra. Está los duelos de Juliet,
están los duelos del abogado. Entonces, como un encuentro de duelos que vinculan el sufrimiento y vinculan la emigración. Por ejemplo, te podría preguntar, ¿qué caracteriza el duelo migratorio que nos ha tocado de una u otra manera a todos? ¿Qué es o sea, qué buscaba Juliet al migrar de su país? ¿Qué es el duelo migratorio? Sí, mira, con el duelo migratorio hay todo un marco conceptual, ¿no? Y se dice que el duelo migratorio, Johnny, es de los duelos más complejos que hay. ¿Por qué? Porque es un duelo parcial, un duelo múltiple y un duelo recurrente. ¿Por qué es un duelo parcial? Porque el objeto perdido, que es el país de origen, no se pierde por completo, está ahí. Eso quiere decir que yo tengo la posibilidad de regresar si cambian las condiciones, si sucede algo. Cuando tú pierdes a un ser querido, esa pérdida la vas elaborando poco a poco, pero ya no está allí. El duelo migratorio está siempre la idea de que es parcial porque no lo puedo obtener en este momento, pero todavía está allí. Por eso se hace tan complejo, ¿no? Después es múltiple porque se pierde la tierra, se pierden los amigos, se pierde el idioma, se pierde algunas tradiciones que se celebran, se pierdan los sazones y la comida. Una de las cosas que a mí me ha costado más de emigrar es no tener los quesos blancos venezolanos, por poner un ejemplo, que pareciera una cosa que causa gracia, pero no saben lo que es no tener un guayanés, que podérselo comer en cualquier momento. Entonces, esas cosas son cosas que son tan hirientes y tan sufrientes como no tener a los amigos o no tener, o sea, es realmente muy múltiple y después es recurrente porque tienes acercamientos, tienes la posibilidad de regresar o tienes la posibilidad de conservar una buena amistad de alguien que es de tu país afuera. Entonces, se hace muy recurrente porque tienes acercamientos en cada momento. Fíjate que esta chica Juliet, ¿no? Habían otras personas de su nacionalidad, ¿ok? Tenía referentes, o sea, ella periódicamente estaba en contacto con todo lo que tiene que ver con su cultura, ¿no? Entonces, claro, eso podía implicar la idea de que fuera recurrente, ¿no? Que volviera cuando venía otro migrante, cuando algo le pasaba a alguno de los amigos que habían venido con ella, o sea, ella tenía muchas posibilidades de revivir ese duelo porque estaba siendo recurrente para ella, ¿no? Entonces, y además hay una cosa interesante en el duelo migratorio que nos puede hacer, nos puede dar mucho sentido a todos y es que el duelo migratorio lo sufren los que se van, pero también los que se quedan, ¿ok? Porque entonces el hijo que se va tiene duelo migratorio, pero los padres que se le va al hijo también tienen duelo migratorio, ¿no? Entonces, el duelo migratorio, además de ser parcial, múltiple y recurrente, es amplio porque abarca a más de una persona, abarca muchas veces una familia, una comunidad. Entonces, por eso adquiere tanta complejidad y por eso esta película que habla de migrantes es un encuentro de duelos migratorios, ¿no? Y además en un centro de acogida de migrantes donde esa es una temática recurrente, donde aparecen problemáticas recurrentes, además en la película al principio y al final, Johnny, hay varias entrevistas de los migrantes, ¿no? Y es interesante cómo cada uno vive ese duelo migratorio de manera diferente. Inclusive, no sé si te diste cuenta que uno de los entrevistados lo manejaba con humor, Johnny, manejaba el Pero, humor y- recurrentemente. Tú decías que, bueno, esa es su manera de afrontarlo, ¿no? pero además son todos los testimonios que están ahí son reales, Son no reales. están inventados, todos son reales. Ahora, fíjate que hay dos situaciones que me parece que son importantísimas y quiero rescatarlo porque tú pudieras ahí darnos una visión que es interesante. Hay un duelo de Juliet al migrar de su país. Tú mencionas lo del queso guayanés que te juro que cuando te vea te vaya a 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos y telita también. Pero, pero aparte de eso, no solamente es ese duelo. Por ejemplo, Fernando Vilá está viviendo un proceso de duelo. ¿Cómo pueden
de una forma positiva ocurrir un encuentro entre dos personas tan diferentes que están pasando por una situación de duelo, aunque cada uno es diferente, con respuestas distintas ante eso. Entonces, si de repente puedes hablarnos del duelo de la migración de Juliette y cómo de una u otra manera lo enfrenta el abogado y cómo de una u otra manera también logra elaborar su propio duelo por su esposa, porque es una situación terrible por la que lo que le toca enfrentar. Pues, Y Johnny, no has vivido, no has completado que también la esposa está viviendo un duelo por la pérdida de su salud. O sea, ella está viviendo también su propio duelo y el duelo de ella es la pérdida de la salud, que es el enfrentamiento a la enfermedad, ¿no? De verdad que y además Juliette está viviendo, además del duelo migratorio, está viviendo el duelo por la pérdida de un ser querido porque a la muchacha que matan es su amiga, a la que matan en el centro. Es que de verdad que la película, yo, digamos, la habíamos escogido porque nos daba muestras de duelo y de duelo migratorio, pero resulta que hay más duelos todavía allí. Prácticamente todos los personajes están transitando por algún duelo, ¿no? Fíjate, y algunos por duelos múltiples, por duelo migratorio, más duelo por la pérdida del ser querido. Entonces, fíjate, Johnny, al final, y mezclando esto con el tema del sentido de vida, ¿no? Todas las personas que transitan por un duelo, pues la forma de resolución final es reencontrar el sentido de la vida que desde la propuesta de Víctor Frank, yo sigo viviendo porque hay un ser querido que me necesita o me está esperando. Yo sigo viviendo o puedo seguir viviendo porque hay una causa que me puede estar esperando o que yo puedo apoyar y colaborar, o porque yo tengo un proyecto personal que vale la pena que yo siga viviendo, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas interesantes con los diferentes personajes, ¿no? En el caso de Fernando, fíjate que para él es importantísimo una causa. Es la causa de ayuda al otro, la colaboración a la igualdad de las personas, al derecho de los migrantes de tener una vida en el país que se le pueda dar, y él le ofrece a Juliette la posibilidad de tener un proyecto personal, pero no allí, no en ese país, sino que la manda al extranjero. Entonces, él con una causa noble le da un proyecto de vida a la otra persona que la ayuda también a superar el duelo migratorio y el duelo por la pérdida de la amiga, ¿no? En el caso de Juliette, pues es la posibilidad de conseguir un proyecto personal, ¿no? Superar todos los mini duelos que ella ha tenido con un proyecto personal. Y hay también, como te decía, todo un planteamiento de el tránsito por el duelo, ¿no? El tránsito por el duelo desde, como dicen algunos autores, Kubler-Ross puede ser, Elizabeth Kubler-Ross quizás una de las autoras más reconocidas en el tema del duelo, donde en una primera instancia hay una negación a ese duelo, ¿ok? Después hay una profunda rabia, después hay una negociación con la vida y después hay el tránsito hacia un proyecto personal, ¿no? Quizás en la película pasan un poco rápido estas etapas, Johnny, y llegamos por el tema de ser una película y el tema del tránsito del tiempo, llegamos y lo que más se visualiza es el punto final de ambos conseguir proyectos de vida, causas, colaboraciones que nos permiten llegar allí, pero todos estamos claros que Fernando transitó por un proceso de negociación con la esposa, por un momento de profunda rabia, porque no quería hacer lo que ella le pedía, ¿ok? Y después decidió negociar. En este caso negoció con ella, ¿no? Y ese final además tan complejo y tan duro, donde como había negociado con ella, le quería cumplir para que se hiciera su voluntad, pues, ¿no? Que era no estar en este plano. sí, pero Entonces, fíjate, perdón, hay algo que tú estás señalando que yo no quisiera perderlo, porque un duelo implica una separación. Tú misma, de verdad que el ejemplo tuyo del duelo por el sabor del queso guayanés no es una tontería. O sea, yo no me imagino cuando un periodo que yo no estuve en Venezuela, mi duelo era por el Ávila. Si no tengo el Ávila, me sentía perdido. El Ávila es mi referente.
Entonces, fíjate que qué es lo que se pierde y qué es lo que de uno se pierde en el duelo. Y frente a esa pregunta, ¿qué hacer con lo que uno, con lo que de uno se pierde en el duelo, en este caso migratorio? Tú estás señalando vías positivas para poder superarlo, como también hay vías melancólicas que no permiten superarlo. Fernando hace frente a toda una elaboración con la muerte de la esposa y en la figura de los migrantes, corrígeme si no estás de acuerdo, trata de resolver este tema. Pero fíjate que en el miedo de Juliet hay una realidad que se impone y no le permite superarlo. Fíjate que ella dice, la inmigración ha sido una serie de violaciones, una tras otra, y ella sigue en la cadena de violaciones, bueno, porque la vida la lleva a esa cadena de violaciones. Pero tú estás señalando, y yo creo que ahí es la importancia de tu referente en la logoterapia, ¿qué alternativa se le puede ofrecer a personas que se quedan atrapadas en este punto melancólico? ¿Cómo en este orientarlos a enfrentar eso a través de encontrar más allá de quedarse en el sufrimiento un sentido para sus vidas, que en este caso es, te vas a ir a Londres y vamos a luchar porque te vayas a Londres? Ujú. Eso es lo que plantearías, eso es lo que se refiere Frankel, ¿correcto? Mira, como te decía Johnny, porque además estas personas tenían también una profunda soledad, fíjate, ¿no? Fíjate que Oh, Juliet está muy sola, ¿no? No hay un plan, solamente con esta amiga, que como te digo, sufre otro duelo con ella, no hay a pesar de que habían personas digamos, de su misma nacionalidad, no hay una presentación ahí de comunidad, ¿no? Y que la comunidad representa siempre una red de apoyo. Entonces, el mismo Fernando lo que le plantea, utilizando pues, el vocabulario de Víctor Frank, es la posibilidad de un proyecto personal, ¿ok? Vas a ir para allá, vas a poder tener un trabajo, te está esperando una persona para darte acogida en su casa, te va a dar un trabajo. Entonces, se fue por la vía de un proyecto personal. Fíjate que cuando a él en el consultorio de migración se le presentaban familias, él trabajaba más por un proyecto familiar, por un proyecto de apoyo al ser querido, por un proyecto de recuperación del tema de familia, y en otros es una causa de ayuda a otros porque los llevaba con él como militantes para que los migrantes mejoraran, ¿no? Fíjate que en la escena final, él con su manera de elaborar el duelo, que es una causa, que es la causa de los migrantes, también lleva a otras personas a superar el duelo apoyando esa causa también. En el caso de Juliet, es el planteamiento de un proyecto personal, ¿ok? Un proyecto personal que implicara un lugar, una persona de acogida, un posible trabajo, ¿no? Entonces, son como las tres grandes alternativas. ¿Cuáles son los seres queridos que le van a dar sentido a mi vida? ¿Cuál es la causa que le va a dar sentido a mi vida? ¿O cuál es la posibilidad de proyecto personal que le va a dar sentido a mi vida, ¿no? Y en ellos dos hay un planteamiento muy distinto. En el de Fernando es una causa y en el de Juliet es la posibilidad, porque donde estaba no había posibilidad, porque como tú bien lo dijiste, había una serie de violaciones que hacían que ella tuviera que estar elaborando duelos recurrentes, porque es el duelo migratorio, es el duelo por la pérdida, es el duelo por la libertad, ¿ok? Le retienen el pasaporte, es el duelo porque hay una violación a su cuerpo físico. Mira la cantidad de elementos y la cantidad de duelo, y la única forma es un proyecto personal fuera de este contexto, ¿no? Es el que lograría salvar en el caso de Juliet, porque todas las otras cosas estaban demasiado violentadas, Johnny, ¿no? Yo creo que el abogado se dio cuenta de eso también. fíjate que Clara Yuskiewicz
escribe, es una película tanatológica. En el caso de Fernando y la esposa, le cuesta aceptar la decisión de dejarla partir al plano espiritual y su amor los eleva y logra pensar en ella y no en él. Wow, Ujú. wow, una observación durísima. Sí, sí. Muy bien, claro. Clara, de verdad que es un planteamiento que hay que ver la película entera para llegar a esa elaboración que acaba de hacer Clara, ¿no? O sea, ella le solicita reiteradamente, ¿ok? No estar en este plano. Reiteradamente se lo solicita y se lo pide, y bueno, y uno no sabe qué pasa hasta el final de la película, que él, insisto, lo que hace es cumplir su voluntad en una escena muy dura, muy difícil, pero bella, bella al final porque uno sabe que es la evolución de un pacto y de una negociación y de algo sublime entre ellos dos, ¿no? Entonces, creo que tal cual lo acaba de decir Clara, pasa que Clara lo expresó con las mejores palabras del mundo, ¿ok? Estupendo, estupendo. De que el amor los eleva y él logró pensar en ella y no en él. Así es. Yo voy a aprovechar la pregunta de Clara, Leli. Ujú. Para, si nos pudieras, ¿cómo pudieras tú enfocar esto desde la trilogía de valores y el deber ser en positivo? Si nos puedes ampliar un poquito desde esa visión logoterapéutica. Mira, esto que acabas de plantear, Johnny, estos dos puntos de análisis de la realidad que nos presenta Víctor Frank permiten, digamos, hacer una lectura, ¿ok? Completa de cualquier realidad humana que nos toque vivir. En este caso, pues es el duelo y el sufrimiento, ¿no? Como les decía, ¿qué dice Víctor Frank? Víctor Frank dice, la vida transcurre siempre pasando de manera paralela tres posibilidades de análisis de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Entonces él dice, hay valores de creación que son todas las cosas que hacemos para el mundo. Mi trabajo, cuando cuido a otras personas, cuando interpreto un instrumento, o sea, cualquier cosa que yo haga para el mundo o para los otros son todos los valores de creación. Yo puedo estar constantemente en la vida creando. Después hay todo lo que él llama valores de experiencia que tiene que ver con todas las cosas que yo disfruto. Yo disfruto de el arte que otros hacen, de la naturaleza que me ofrece espacio, de la amistad de otras personas. O sea, lo que yo recibo del mundo son todos los valores de experiencia. Y paralelo a eso, a todo el mundo, en mayor o menor medida, le están sucediendo cosas que le exigen un valor, ¿ok? Que le exigen una actitud de valentía ante los duelos y las pérdidas que están viviendo. Cada día que pase, me envejezco. Nunca me olvidaré el día que me tuve que poner lentes de presbicia porque ya perdí mi visión 20/20, entonces hago el duelo por la visión 20/20, hago el duelo porque ya no tengo la edad para hacer determinada cosa, ni hablar cuando en las listas de trabajo en Colombia, que me tuve que ir como migrante decía, no aplicar mayores de 40. Y yo decía, ¿qué? Entonces, bueno, ya el duelo porque ya no tengo 40 y ya no puedo optar a cualquier trabajo. O sea, la vida constantemente hace que tú vayas viviendo pequeños duelos, ¿no? Entonces, él dice, tenemos que estar muy claros para vivir cualquier realidad, incluso lo vivieron de manera exacerbada en los campos de concentración, es disfruta mucho de lo que tú haces por los demás, tu trabajo, tu entrega, tu cuido, lo que tú haces. Disfruta mucho lo que los demás, la naturaleza, Dios, otras personas hacen por ti, que son, pero también entiende, elabora y lleva con coraje todos aquellos pequeños duelos que estás padeciendo constantemente. Si tengo la trilogía de valores y logro hacer análisis de mi vida con la trilogía de valores, pues eso me permite de alguna manera ir hacia adelante. Pienso en Juliet, ¿no? Pienso en Ah, Juliet que vive duelos. Pienso en Juliet que se consigue con Fernando. Pienso en Juliet que está viviendo en un país que a pesar de todas las dificultades la acogió.
y que además ellas hablan de la terrible situación de sus países de origen. O sea, para los países de origen no querían volver de ninguna manera. En este caso es un duelo migratorio más ambiguo todavía, porque no quiero regresar a mi país de origen, porque en mi país de origen hay violencia, hay guerra, hay dificultades, y por eso hago la migración también, ¿no? Entonces, realmente Juliet está viviendo muchísimas situaciones que tienen que ver con los valores de actitud, con los valores de experiencia y los valores de creación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está muy bien representado eso. Y después, Johnny, voy a hablar para que complementes esto. Desde la logoterapia, hay un llamado permanente a que las personas actúen en la vida desde su deber ser en positivo. ¿Qué es el deber ser en positivo? ¿No? Entonces dice, y esto está muy ligado a todo lo que tiene que ver, como les decía, con el sufrimiento innecesario, ¿no? Todo el tiempo estamos actuando con el deber ser, porque yo debo actuar de determinada manera porque yo soy abogado, porque yo debo actuar de determinada manera porque soy mujer, porque yo debo actuar de determinada manera porque soy madre. Y Víctor Frank dice, consigue tus potencialidades y utilízalas para actuar de la mejor manera posible tu rol. ¿Cuáles son tus capacidades para ser la mejor madre? No la ideal, no el deber ser, sino cuál es tu mejor versión de madre. Mi mejor versión de madre es que yo tengo buen humor. Bueno, sé una madre con buen humor y ofrécele eso al mundo y a tu hijo. Y si otras cosas te cuestan, apóyate en otras personas, pero no plantees el deber ser social, sino tu deber ser en positivo. Entonces, se amplían las posibilidades. Ya va, porque acá has de decir algo que creo que es fundamental. Una cosa es el deber ser social y otra cosa es el deber ser en positivo. O sea, el deber, en el caso de Fernando es más fácil, pero en el caso de Juliet, el deber ser social es no a la prostitución. El deber ser en positivo, ¿cuál es? Mira, ese planteamiento que me haces, Johnny, es muy interesante, porque primero, ella es amiga, ella es ciudadana, ¿sí? Ella es migrante. Entonces, ¿cuál es mi mejor posibilidad de ser una migrante? Ir a buscar ayuda, ayudar a otros a tener ayuda, apoyar con todo el caso de la amiga. O sea, ella tiene, y hay evidencias de su deber ser en positiva. Ella tiene un deber ser de la coerción, que es la prostitución, digamos, todo lo que tiene que ver con los proxenetas organizados. Pero ella hace una versión excelente de amiga, una versión excelente de ciudadana, una versión excelente de arriesgarse, Johnny, de ser una mujer valiente, que va, que se arriesga con él, que busca ideas. ¿Okay? Entonces, hay un deber ser obligado, un deber ser coercitivo, que tiene que ver que esto es una temática aparte que tiene que ver con todo el tema de la trata de personas, Johnny, que es un tema terrible y es un tema también central en la película, ¿no? Que solo si alguien te brinda una mano como un Fernando, eres capaz de salir de estos círculos que sabes que no son nada fáciles de salir de ellos, ¿no? Entonces podemos ver, y es que elucubrando contigo a partir de la película, que hay un deber ser en positivo, hay cuando el deber ser desde uno se vuelve coercitivo, sería y podemos decirlo de la posesión melancólica, y hay un deber ser perverso. Como tú eres migrante, como tú no tienes derecho, entonces tú te sometes a mi voluntad. Y es desde donde uno se va a ubicar. Johnny, y por eso es que la causa de Fernando es una gran causa. Esa causa tan importante de Fernando lo hace, y te lo voy a plantear un momento, o sea, él su duelo logra incluso sublimarlo, Johnny. Yo creo que él va más allá de, o sea, puedo ser capaz de ayudar a personas en situaciones que prácticamente no tienen escapatoria, Johnny. O sea, digamos, cuando entras en estos círculos coercitivos de trata, porque como te digo, de retención de pasaporte, de negación de derechos, tiene que ser alguien con el poder de Fernando y las posibilidades legales de Fernando, porque si no quedas atrapado toda la vida
en esos círculos, ¿no? Entonces, creo que hay una gran causa representada en la figura de Fernando, una gran causa. Yo tengo que confesarles a todos los que nos están escuchando que yo he hecho ya varios cursos de logoterapia y cultura mundis con Lele acerca de logoterapia y he aprendido bastante con ella este tema. Y yo te tengo una pregunta a partir de lo que he podido aprender en tus ciclos. Tú siempre de una u otra manera has marcado, a partir de Franklin, que la búsqueda del sentido de la vida puede ser a partir del planteamiento de un proyecto personal. Tomando en cuenta los personajes de la película, ¿cómo tú puedes ejemplificar esto? ¿Qué es un proyecto personal? ¿Cómo se vincularía el proyecto personal con los valores? ¿Y cómo lo vemos esto? Por favor, los que quieran hacer cualquier pregunta, ahí está el chat o pueden intervenir cuando quieran. ¿Ok? Yo voy a hacer una breve intervención y voy a dejar que la gente abra sus micrófonos, Johnny, para Por hacer un favor, comentario, ¿ok? Gaby, ayúdanos ahí. ¿Ok? Para que sea muy breve, ¿no? Entonces, fíjate, Johnny, ¿no? El proyecto personal de Fernando está ligado a una causa, ¿no? Como les decía, que representa tanto. Ok, mi proyecto es personal, es hacer un ejercicio justo de todas mis habilidades y mis posibilidades como abogado, ¿no? O sea, yo me quiero desarrollar como un abogado útil a la sociedad y encontré en los migrantes una causa maravillosa para luchar, para sentir que yo le aporto al mundo desde mis conocimientos, ¿no? En el caso de Juliet, una mujer, como te digo, maltratada, violentada, violada, el proyecto personal lo ayuda a conseguirlo otra persona porque no hay posibilidades reales y la posibilidad de un trabajo digno, la posibilidad de una casa de acogida, le permiten pensar y soñar en un proyecto que ni siquiera está en sus expectativas porque no ha podido conseguir legalidad, porque no ha podido conseguir otra manera de sustento que no sea el uso del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate que ahí podemos ser muy útiles acompañando a otros a creer en sí mismos y en conseguir proyectos personales, ¿no? Entonces yo creo que según nuestras experiencias vitales, estamos en capacidad solos de conseguir un proyecto de vida, pero en otras circunstancias necesitamos que alguien nos lleve de la mano para conseguir ese proyecto de vida según nuestras posibilidades. De hecho, como terapeutas es mucho de lo que hacemos, Johnny, acompañar a otro a conseguir su proyecto personal, porque siempre hay algo que en el discurso y la narrativa de cuando vamos conociendo al otro, le vamos proponiendo la posibilidad y el riesgo y el coraje de tomar un camino, de probar hacia una ruta, ¿no? Entonces, hay quien lo tiene muy claro y hay quien necesita acompañamiento en eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar ahora, Johnny. Me encantaría oír opiniones de la película, de Por lo que estamos favor, hablando, de los duelos. Me encantaría escucharlos. están los micrófonos abiertos, por favor, para compartir con ustedes. Seguro que algo pensaron cuando vieron la película. A ver, ¿qué pensaron? ¿En qué sintieron? ¿En qué se sintieron identificados? A lo mejor en alguna actitud, en algo que sucedió. La película es sumamente fuerte. O sea, la película es impactante, es sumamente fuerte. Realmente las leyes migratorias son sumamente drásticas en los países, pero quizás no fuera así si la gente no fuera abusiva. La parte de la policía a la hora de actuar y sacar provecho de las personas migrantes es lo que más injusticia causa y más
me subleva realmente, porque es gente que no tiene nada, viene con una mano atrás y una adelante, y si sale de sus países es porque está en una situación de desesperanza total y necesitan ayuda. Y el hecho de que el ser humano se aproveche de otro ser humano estando en esas condiciones, ay, me hace sentir como si fuéramos animales y no seres que podemos pensar en el prójimo. Y si en eso se basa el que tenemos que pensar en que tenemos que amarnos los unos a los otros, eso me hace sentir muy mal. Yo le quiero hacer un comentario a Clara, Johnny. Por Clara, favor. yo vengo de una experiencia como migrante en Colombia, ¿no? En Colombia yo llegué a ver venezolanos en situaciones muy duras, muy difíciles, muy complejas, y llegué a ver abuso, pero lo que más vi fue apoyo. Habían varias asociaciones de ayudas a los migrantes, o sea, también hay un gran derroche de solidaridad. En este caso, la película solo nos muestra, bueno, porque es una película, ¿no? Solo nos muestra el lado duro, justo, pero gracias a Dios también se levanta en un gran porcentaje de la población la solidaridad, el apoyo, las muestras de cercanía, ¿no? Mira, acá Fíjate, también, fíjate la escena, gracias Clara, venezolanos, cuando acá él, también. sí, pero fíjate la escena cuando él agarra y a esta familia, creo que es nigeriana, les abre Ah, la les abre puerta la de la puerta. casa para que no duerman en la calle. Él, él. Pero yo me Él, refiero, ¿sabes a qué? A los policías sí, corruptos, estos dos, el que maneja la cárcel y el otro, en que Sí. están haciendo de las suyas, o sea, cobran cupos, abusan de ellas, hacen orgías sexuales, todo en beneficio de ellos, o sea, a eso me refiero yo, ¿no? A ese abuso indiscriminado y realmente a eso voy yo. O sea, justamente han tratado de hacer una hipérbole de lo que significa resaltar en lo máximo las cosas que existen y no pasarlas por lo bajo, ¿no? Como para que, sino hacer notorio Una cuáles película de son las denuncia. cosas malas. pero ahí ves entonces el proyecto de vida de Tremens, el director de la película, que es justamente en ese hipérbole que tú señalas, denunciar el abuso, Claro, denunciar la falla en quien ejerce, entre comillas, la ley. Vale. el poder. Ujú. Se me hacía un Que, nudo en la garganta ver la claro, película. claro. Antonio Tuñoli, en relación a lo que Clara dice, escribe exacto, doble crimen o hasta más, el de los traficantes que ya sabemos lo que son y el de la corrupción de la policía en conjunto con las autoridades de inmigración. Impotencia ante algo así. Tu observación, Tony, va de la mano con el planteamiento de Clara, ¿verdad? Tan interesante. Gracias. Gracias a ambos. A Gracias por ustedes, las dos gracias intervenciones. muchas gracias por habernos hecho ver una película tan interesante. Sí, una película de denuncia, es una película de denuncia de una Sí. realidad y nosotros quisimos tratar de darle el análisis de todas las temáticas de los duelos vividos por los personajes, pero es una película de denuncia, sí. Por favor, ¿alguna otra opinión, algún otro comentario? Mientras tanto, yo quiero comentarte algo que me tiene muy feliz, Lele. Tenemos gente conectada desde Nueva Zelanda a esta hora. Y ya están amaneciendo y están desayunando mientras nos están viendo. Hay de distintas partes del mundo y de verdad que para Cultura Mundi es un orgullo que estén, que hayan venido. Está mi prima
y mi primo allá en Nueva Zelanda está Irene Moledú. Hay gente de verdad que, gracias, Chile, Canadá, dicen por aquí. Canadá, Chile, Canadá, Colombia, de verdad que 1.000.000 de gracias. Feliz de ver y oír a Lele de nuevo, Edith Edith, Teman. tan Sí. bonita Edith, sí. Fíjate que nos preguntan por aquí, Johnny, ¿no? Y es interesante hacerse preguntas sobre esto y sentir que el tiempo que uno invierte en hacer denuncia, Johnny, sea cine, sea televisión, sea una entrevista de radio, sea cualquiera, el efecto social que eso puede causar, ¿no? Si bien hay sensibilización social, ¿ok? Eso es lo, digamos, aunque tú no hayas podido llegar a lo mejor directamente a hacer algún cambio en la policía, ¿ok? La sensibilización social hacia temas como esto hacen que el ciudadano común sea más sensible con el migrante y eso ya es un avance importante, ¿no? Yo no le hice seguimiento o no le he hecho seguimiento específicamente al tema de los migrantes españoles con los centros de acogida de migrantes, pero estas películas de denuncia siempre traen alguna consecuencia secundaria y como te digo, una de las consecuencias mayores es la sensibilización en la población y el ciudadano común. Yo lo vi en muchas campañas de sensibilización que hicieron con los migrantes venezolanos en Colombia y yo sí noté diferencias y sensibilización en las personas con campañas, con videos, con eslogan, que había sensibilización hacia el migrante venezolano que venía, como dice Clara, con una mano adelante y otra mano atrás, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes niveles de impacto que puede crear una película o una entrevista de denuncia y el primer nivel es el ciudadano común, que es el que al final se va a topar con la persona, ¿ok? Va a tener un momento de encuentro, va a poder brindarle una orientación en la calle, si hay algún trabajo, hay la posibilidad de, yo recuerdo haber trabajado mucho con bancos de trabajo y mandarle información de los bancos de trabajo a las personas que me conseguía en la calle venezolana, de alguna manera pues deambulando. Entonces creo que los niveles de ayuda que uno puede brindar empiezan por ese primer nivel que es el ciudadano común sensibilizado, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Johnny. No, estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, pienso que el tema del proyecto personal, el tema de tener claro cuál es el proyecto de uno de vida y cuál es la salida positiva. Y a mí me gusta lo de la salida positiva, verla con imagen de un túnel. A veces estamos metidos en un túnel y creemos que eso es la vida. Y entonces, del cansancio de andar en ese túnel, en esa oscuridad, sencillamente nos detenemos y nos olvidamos que siempre al final hay una salida. Y esa salida por lo general es luminosa. Es el aprendizaje de vida que tenemos en esto. Y es así en la vida, hasta que uno no aprende una lección, ahí va a estar siempre las circunstancias que se van a repetir hasta que uno las aprende, hasta que uno encuentra cómo romper con ese velo que incluso uno mismo se coloca. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Si hay alguna otra pregunta, por favor, yo voy a aprovechar para darles una primicia porque a partir de la próxima semana Lele vuelve a estar con nosotros justamente con un ciclo dedicado al tema del duelo y la migración, donde va a abordar el tema de la familia, lo que es la migración, lo que es el duelo, cómo transitar los duelos, cómo llevar a cabo y elaborar ese proceso tan difícil de migración y algo que es importantísimo, no lo está haciendo desde la teoría. Lele ha pasado por esto y de una manera positiva lo ha enfrentado y creo que eso es lo maravilloso de poder compartir contigo, Lele, porque lo conviertes en algo vivencial y en algo que va más allá de palabras escritas sin vivirlo. Desiree Gesensfeld dice, bueno, buenísima la película, dolorosa, frustrante, buenísima la charla, profunda, gracias. Carol Mann, muchas gracias por tan buena película y tan estupendo cineforo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Sí, yo Lele, también gracias. agradezco, Johnny. Sí,
y agradezco que poner sobre la palestra el tema de la migración, el duelo migratorio, la palabra complejidad, la complejidad, el sensibilizarnos. Y les comentaba a Johnny, yo no solamente que soy migrante, sino que me he dedicado a trabajar con migrantes y trabajar con personas en duelo, ¿no? Entonces, el estar cercano a la persona, el entender todas las aristas de esta realidad, el acompañarlos y pedirles que ellos acompañen a otros también, porque cuando acompañamos a otro, nuestro duelo cobra sentido porque estoy abocándome a otro que también está transitando por lo mismo, ¿no? Entender qué es cada familia, qué dejó, ahorita se habla mucho de los dejados atrás, ¿no? ¿Qué dejé atrás en el duelo? ¿Qué me espera a mí como proyecto hacia el futuro? Entonces la prospectiva, ok, lo que es el proyecto y lo que es el pasado, lo que es el futuro, o sea, son temas que tenemos que estar constantemente revisando, constantemente buscando nuevas maneras de elaboraciones personales que nos hagan sentirnos útiles para otros, ¿no? Y que nos hagan sentirnos que colaboramos a la realidad social venezolana, que es una realidad migratoria, mía, tuya, nuestra, poco como la queramos ver, ¿no? Entonces, la invitación es a seguirnos formando en estos temas. Nos gusta mucho que les haya pues, causado reflexión la película. La escogimos con mucho cariño, Johnny y yo, tratando de englobar varias temáticas y bueno, y haciendo ver también las realidades de varios personajes que cada uno vive sus duelos, así como los vivimos nosotros también. Entonces, la Mira, invitación es a seguir estando aquí con nosotros en Cultura Mundo. tenemos una pregunta que me la hacen por el WhatsApp, donde me pone, no he visto la película, pero por lo que veo, el estar en lo más profundo del túnel, donde no vemos la salida, es donde afloran los sentimientos más profundos y positivos de la persona, es donde sacamos las fuerzas que pensamos que no tenemos. Qué bonita pregunta. ¿Qué dices, Lele, de despedida? Mira, definitivamente los duelos son momentos de profunda reflexión, pero cuando digo profunda reflexión es, yo he visto a personas en duelo tomando decisiones vitales importantísimas. Les cuento además que mi tesis doctoral la hice con personas que estaban en situaciones de duelo y de muerte en el Hospital Luis Racetti, además habiendo muerto de cáncer, fue otra realidad. Y yo llegué a aprender y a tener unas discusiones súper profundas con personas que sabían que iban a morir, que sabían que sus familiares iban a morir y que se plantearon, en el caso de los familiares, proyectos de vida para honrar la vida de sus familiares y poder colaborar con otros de ahora en adelante en honra a la persona que partía. Los momentos duros, aciagos, difíciles, son momentos bellísimos para colaborar, momentos bellísimos para reactivar proyectos de vida y acompañar a otros e inclusive hacer cosas que no nos imaginábamos que nunca íbamos a hacer, tal cual como nos plantea nuestro amigo en la presentación. Entonces, bienvenidos a reflexionar sobre el duelo migratorio y los momentos difíciles y de sufrimiento en la vida, porque sí, hay mucho que aprender, hay mucho que dar, ¿no? Uno nunca se imagina que durante el duelo uno puede dar, pues es un momento maravilloso para tomar decisiones sobre dar, fortalecerme y dar. Creo que son como dos grandes posibilidades durante el duelo. Bueno, Johnny, ya nos vamos Bueno, despidiendo. nos vamos despidiendo. Lele, 1.000.000 de gracias. Nos vemos la próxima semana en tu ciclo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. La información, ahí tienen el link o está en nuestra página www.culturamundis.com. Gracias y nos vemos en la próxima. Lele, te quiero. Dale, buenas noches a todos, feliz noche. Encantada de haberlos tenido, además con caras sonrientes en los cuadritos. Eso me encanta, ver las caras sonrientes en los cuadritos, porque eso quiere decir que estamos animados a seguir reflexionando. Feliz noche para todos. Feliz noche. Igualmente.